Vale, no, pues muchas gracias, qué bonito que ya se confirmó por fin o se concretó pues esta idea de ofrecerles un conversatorio. Pues ya conocen pues ahorita en persona ahí a Lucas Rodríguez, pues él es maestro en artes visuales de la Javeriana en Colombia, egresado de ahí justamente. Y pues yo, Nicolás Vargas Ramírez, pues ya ustedes me conocen pues porque hago parte pues del trabajo del semillero. Nosotros titulamos pues esta conversatorio, digamos, con estas pequeñas diapositivas que hemos preparado, pues lo llamamos Boleando, Cotiza y Conversa, producción audiovisual y cartográfica en conflictos ambientales. Con esto de bolear, cotiza y conversa, pues retomamos en cierta forma algunas maneras que se utilizan para referir pues como esta práctica de recorrer el territorio, de estarlo hablando, de estarlo conociendo. Y pues bueno, esa es la idea. Si quiere sumarse, pasar al siguiente. Pues ya habíamos visto la presentación, el punto de partida. Les habíamos compartido dos videos. El primero, Tejiendo Memoria y Territorio en el Bosque de Galilea, en Tolima. En ese caso, pues es una producción audiovisual que hizo Lucas. Yo después me he venido incorporando ahí como un apoyo más desde lo cartográfico. Y pues estaba también este video de Tierra en Vida, eh, pues narrando también pues como este tipo de prácticas ligadas al uso del territorio, al manejo del agua, todo lo que se teje en torno a ello. Y pues un capítulo del libro pues que resume pues parte pues de mi historia de vida ligada pues a estas trayectorias en conflictos ambientales. Entonces vamos a pasar con Lucas a un video. No sé si antes Lucas quisiera añadir algo, pero en este video lo que vamos a reflejar pues es como el territorio en el que hemos nacido y crecido junto con Lucas, y que boleando, ahí sí que cotiza y conversa, pues nos hemos encontrado pues en este cruce de caminos y de conversaciones en torno al audiovisual, a lo cartográfico y pues a reflexiones más sobre el tema territorial. No sé si Luquita se quiere añadir algo o pasamos al tema. Vale, pues hay algo que a veces decía una señora del colectivo y era como que había que agradecerle irónicamente, ¿no? a la problemática, ¿sí? Porque nos conocimos todos, un grupo grande de gente, pues por la problemática, por las cosas que sucedían en el territorio. De otra manera, creo que había sido muy difícil que nos encontráramos artesanos, campesinos, gente que estudia pues ingeniería, audiovisual, como muchas disciplinas, muchos tipos de personas nos encontramos por eso, ¿sí? Entonces, pues voy a poner este videito, es como para hablar un poquito también de mostrar el territorio y la razón por la cual también pues se hace esa práctica audiovisual ahí, ¿sí? Así como digamos Nico también amplía un poco eso en el texto que les mandó, un poquito con esa intención. Entonces vamos a ponerlo. No, espere. Este video, digamos, de esas cosas que sucedieron cuando nos conocimos todos. Nos conocimos con un grupo de raperos que vive en la zona industrial de ahí de Sogamos. Ustedes han pasado por ahí, ¿sí? Entonces esa zona industrial es un pueblo obrero, ¿sí? Hay varios pueblos obreros, varios sectores obreros, y en todo ese epicentro pues de la industria hay un grupo de chicos, son como unos 30 chicos. Lo curioso es que hay pocas mujeres, ¿sí? No sé si es porque están ahí los chicos como queriendo hacer las cosas de esa manera, pero estos chicos lo que vienen haciendo es a partir del rap, ¿sí? Pues generar una reflexión sobre lo que sucede. Entonces ahí va un poquito. Se llama, le dicen el propio a él, no sé el nombre, lo conozco hace muchos años y no sé el nombre.
Tan espectacular y descarada la manera en que quieren culminar el sendero hacia nuestra tierra. Tierra de nobleza que ha sido trabajada en las miles de maravillas que hoy no veo reflejadas. Donde quedó aquel principio que inculcan en casa. Hoy se marchó como las aves de los árboles que talan. Abrieron paso a una basura que nadie combate. Maldita industria, Nopsa no es meretriz de nadie. Sería una barbarie negar todos los problemas y tratar de desatar el nudo de humo que envenena el campo y la salud, porque la tarde está que muere y artesanos que con artesano el futuro defienden. No temo, no temes. Petulantes al parque te invito a suspirar a las 3 AM de manera convincente. Notarás y me dirás que los químicos que queman no salen en el enterece. No se extremezca, hermano, que yo sé que asesina la pureza con rudeza y que hay hogar por sostener a falta de oportunidad o educación, más bien por falta de amistad con candidatos que ganaron. Quisieron enterrarnos, pero aquí ya habían semillas germinando ideas de vida y entre tristezas tejidas. Tenga en cuenta que la dignidad nunca se compra, la identidad y las raíces no se cambian por alfombras rojas. Protegiendo nuestro territorio y nuestra cultura. El viento que se adentra en mí me oxida, se me roba la vida. Día tras día respiro por la herida y con mentiras venden el progreso como la alternativa que nos saca de la ruina. Y allá arriba en la montaña hay una chimenea extraña. Dicen que ahí queman la sangre de las venas de la tierra que extraen escarbando en sus entrañas. Y allá arriba en la montaña hay una chimenea extraña. Dicen que ahí queman la sangre de las venas de la tierra que extraen escarbando en sus entrañas. El viento que se adentra en mí me oxida, se me roba la vida. Día tras día respiro por la herida y con mentiras venden el progreso como la alternativa que nos saca de la ruina. Y allá arriba en la montaña hay una chimenea extraña. Dicen que ahí queman la sangre de las venas de la tierra que extraen escarbando en sus entrañas. Y allá arriba en la montaña hay una chimenea extraña. Dicen que ahí queman la sangre de las venas de la tierra que extraen escarbando en sus entrañas. No sé si ahí tienen ustedes alguna pregunta o algún comentario. Sí, ese video se hizo ahí en esa zona, sí, también como pues charlando, para donde cogemos, donde mostramos esto, sí, y pues en realidad es el paisaje cotidiano de ese lugar. Sí, esa industria siempre está funcionando. No sé si Nico quiere agregar ¿alguna otra cosita? No, pues yo quería pues como señalarles que dentro del marco de los conflictos ambientales, y que es un poco el argumento en el que va el capítulo del libro que les compartíamos, en las formas en las que con Lucas pues nos hemos venido aproximando, es casi como una apuesta o una invitación a hacer cierto tipo de investigaciones en el marco de los conflictos ambientales y de estas amenazas territoriales, de estos impactos que se generan. Ya veían ustedes o ya veíamos en una presentación preparada por el mismo semillero cómo pues las problemáticas ambientales tienen estos factores pues que detonan, ¿no? Porque primero pues es una preocupación pues generalizada frente a la supervivencia como especie, pero que en la medida que esa preocupación existe, pasa lo que mencionaba Lucas, que nos junta, nos convoca, nos moviliza, y que muchas veces cuando estamos desde lo académico, muchas veces cuando estamos también desde unos contextos demasiado urbanos, no es tan cercana, digamos, como la empatía o como esta afinidad que se teje con las personas, como cuando por ejemplo ya es en la casa tuya, en tu territorio, en tus comunidades, pues que ves llegar uno de estos tipos de proyectos y pues como esta devastación. Entonces, como dicen Lucas, pues el estar en este tipo de tareas pues es también como una posibilidad de tejer comunidad y de tejerse un poco más en cercanía desde el territorio.
Entonces, el video justamente refleja esa problemática con ya bien esas tomas aéreas y esas perspectivas también panorámicas, pues de lo que tenemos en estos paisajes como minería y demás cosas. Y queríamos aquí pasar, no sé si Lucas quisieras añadir algo ahí o pasamos con esta otra parte ya para irle avanzando. Pues como que la intención mucho pues de ese trabajo de visibilización es que es como la gente normaliza mucho las cosas que pasan ahí, ¿no? Entonces desde pequeños pasábamos para el colegio o con la familia a comer postre de Aiza o no sé, a ver Juana Sanopsa o a comer de postre a Sosa y esas cosas, y uno lo que veía era pues la montaña pues abierta, y con el tiempo pues vamos dándose cuenta que ya cada vez es más, ¿no? Y al llegar acá a la universidad también, venir acá, estar acá, entender un poco Bogotá, todavía no la entiendo, pero estar acá y también uno provincial y todo este tema, pero volver allá y empezar a tener como otra visión de lo que sucede, pues uno dice, donde yo vivo, pues hay un problema, ¿qué hacemos con ese problema? Entonces es un poco en dirección de eso. Yo creo que el trabajo también como visual, cartográfico, que se genere como, que se deje de normalizar. Chequea eso, viejo Nico. Vale, sí, pues digamos que en esta movilización pues de sentires, de actuares que generan los conflictos ambientales, todos tenemos tanto capacidades como intereses distintos. No a todos nos interpela de la misma manera ver, digamos, pues una loma a la que le están haciendo minería a cielo abierto. Hay gente que, digamos, como nuestro caso quizás hasta cierta etapa, pues uno normaliza esas prácticas. Y pues generalmente uno tiene herramientas para aproximarse. Yo desde mi formación en ecología y ya posteriormente complementándola en geografía, pues muchos de mis roles en el quehacer dentro de estos escenarios pues viene desde lo cartográfico. Entonces allí en pantalla vemos, yo más o menos lo suelo referir como que oscilo entre lo técnico y lo político en función de qué tan técnico, digamos, es el acompañamiento, porque digamos hay de repente mapas que nada más la comunidad o alguien, un investigador te pide, oiga, necesito un mapa de localización de tal o cual proyecto, tal o cual amenaza, tal o cual problemática, y pues hay como entre distintos grados de actores en que en mi actuar pues yo me desenvuelvo. Algunos van hacia el acompañamiento, por ejemplo, involucrando gobierno, ONGs, a la academia, en lo comunitario. Es como en el escenario en el que yo me desenvuelvo como más ampliamente en todos estos roles que puedo ejercer. Y abajo pues hay como unos tanto fuentes de información como herramientas, como programas y como devoluciones, digamos, de esos resultados. Entonces pues aerofotografías, imágenes satelitales, cartografía social, información documental, técnica de archivos, mapas históricos. Se suma a eso, por ejemplo, pues herramientas como el GPS o los drones, pues una infinidad de programas ligados a la producción de cartografía, pero también al análisis de la información aérea, que es la fotogrametría. Y pues yo cada vez trato de explorar más también formas de que ese conocimiento espacial pues llegue a otras partes, que es como la distancia que muchas veces se interpone entre quien lee el mapa y quien es digamos, el cartógrafo puede que lo entienda de una manera, pero una persona que no tiene formación en cartografía luego suele ser algo muy distante. Entonces hemos venido explorando también otras formas de que ese conocimiento pues sea primero más libre, más público, pero también más afín en la perspectiva. Muchas veces nos ubicamos más desde una perspectiva digamos picada, podríamos decir, que desde una perspectiva completamente vertical. Si quieren pasar a la siguiente, en el marco de todas esas herramientas, nada más compartirles pues parte de ese quehacer, pues estuvo ligado a pues estudiar ecología ahí en la universidad.
aquí hay algunos de estos trabajos de asesoría, de docencia, de acompañamiento, de incidencia, de activismo, pues están distribuidas casi que por todo el país, aunque más concentrado pues en la zona andina y en la zona Caribe. Entonces pues encontramos distintos contextos marcados por los monocultivos, la expansión minera, legal o ilegal, la expansión petrolera. Si quieres pasar a la siguiente, Lucas, ya nada más en el marco de buscar estas herramientas adicionales, pues llego aquí a México, donde me encuentro, para profundizar en esa herramienta que son los drones, de cómo esa perspectiva aérea pues se puede vincular más al quehacer desde lo comunitario, y pues en esa misma perspectiva tratar como de democratizar el espacio aéreo, que muchas veces ni siquiera se percibe como espacio, sino parte integral del territorio de las mismas comunidades, y en ese sentido pues hay una posibilidad pues también de usarlo para defender o para visibilizar las problemáticas o para hacer algunos tipos de monitoreos. Entonces ahí ahorita que me preguntaban, creo que ya pueden ubicar dónde se encuentra Morelia en el mapa con respecto a Ciudad de México y Guadalajara. Por acá nos encontramos, y nada más señalar quizás que el trabajo, por ejemplo, desde lo cartográfico a veces es posible así como lo estamos haciendo ahorita, que es virtual, que es remoto, porque hay satélites, hay un montón de información que se genera. Con la parte audiovisual, que es lo bonito del trabajo y lo enriquecedor de lo que hace Lucas, es que quiera uno o no, pues también tiene que estar en el territorio, porque pues no hay manera de tomar un testimonio de una persona desde un satélite, por lo menos nosotros no lo podemos hacer. Así que se mezcla también esas perspectivas que hacen posible hacer distintas lecturas del territorio, ¿no? Una que se puede pensar desde la percepción remota como un campo dentro de la geografía y pues usado en otras áreas, como desde lo audiovisual, pues que implica pues sí estar allí. Obviamente en lo cartográfico también se puede hacer presencial. Y ya con eso cerraría para darle paso a la otra seccioncita que viene con Lucas. Pues ahí siguiendo un poquito el esquema que había arriba, pues también es un trabajo que tiene que ver sobre todo pues la verdad no sé si aporta uno mucho a la academia o si sí o si no, pero creo que sí se circula uno, orbita uno con personas que saben, que proponen y que actúan también mucho desde ese ámbito, ¿sí? Entonces de una u otra manera pues hay una dinámica relacionada con la academia en esos trabajos audiovisuales, en el trabajo documental, ¿sí? De hecho uno aprende mucho de los sociólogos, antropólogos, psicólogos, de un montón de disciplinas que termina uno, por decirlo así, untándose de todo eso, ¿sí? Y pudiendo entender otras cosas y encontrando otras formas de expresarlo. Entonces pues ahí lo mismo está como un poquito el esquema, pues lo que uno lleva en la maleta normalmente, antes eran unas maletas re grandes, entonces afortunadamente se han reducido los equipos audiovisuales, ¿sí? En tamaño. Antes el dron era una cosa, esas grandotas, ahora pues se pliega. Entonces ha sido importante. Yo empecé a usar GPS a partir de la experiencia de caminar con Nico, porque nunca usaba GPS, después ni siquiera me preguntaba bien dónde había estado, ¿sí? Entonces después empecé a ver como la necesidad y a usar aplicaciones también que Nico me ha enseñado mucho como desde esa perspectiva del GPS, de los mapas, un poquito entender algo de eso. Las prácticas artísticas, porque digamos que se hace una inmersión, se va a una comunidad, pero no hay una sola manera de interpretar o de representar como artista lo que hay ahí, ¿sí? Yo en realidad soy artista plástico, pues estoy haciendo artes visuales, hice artes visuales acá, estoy haciendo audiovisuales, ¿sí? Pero digamos que hay muchas formas de representar como artista. Entonces ahí se mete, a veces salen ilustraciones, a veces video, a veces fotos, ahí como que hay muchas maneras. También es la vivencia mucho, ¿sí? De lo que hacemos, lo que decía Nico, hay que estar allá. Entonces la vivencia es pues, levantarse a las 4 de la mañana con la gente, ir a caminar, pues todo el ejercicio que yo creo que ustedes de una u otra manera también han tenido que vivir, que pasar también ese tiempo con la gente. Y pedagogía, yo creo que se relaciona mucho con ese aspecto político. Después de todo este proceso, ahora estoy haciendo
estamos haciendo una escuela en Aquitania, ¿sí? Allá al lado de Tota, estamos haciendo una escuela de formación en artes para que los chicos aprendan a encontrar su territorio y a que entiendan cómo decir las cosas y que se den cuenta de la importancia de la cultura campesina. O sea, en Aquitania estamos trabajando pues desde ahí, desde que la pedagogía popular también es una forma de llevar las acciones como a cuestionamientos de la comunidad. Y ahí está pues esa fotico que muchas veces es eso, es coger la carpa, váyase para el páramo, quédese allá, graba un poquito, esté con la gente y ya eso es un poquito el ejercicio. Porque para ti las prácticas artísticas son menos políticas. No, yo lo que entiendo del esquema que planteamos ahí es que pues, las prácticas artísticas y la inmersión van de la mano y eso se transforma en otro tipo resulta en otro tipo de cosas como pues, la pedagogía, las vivencias, se hace incidencia a partir de eso. Entonces sí, está como, en realidad todo esto está ahí como de la mano. Ahí eso. Pues creo que para los dos ha sido aprender muchas de esas cosas también haciéndolas. ¿Sí? Uno sabe coger un micrófono, no sabe grabar, no sabe hacer una entrevista y mandándose uno allá también ha sido pues aprender a hacerlo. ¿Sí? Listo, viejo Nico. Y sigue el videito. ¿Su merced quiere agregar alguna cosa, viejo Nico? No, si quieres, sigamos. Este era el videito que les dije al principio, pero no era al principio. Con el paso del tiempo lo que yo he entendido es que caminar es una práctica artística y que caminar es una forma de construir dinámicas artísticas. Yo no me considero campesino, pero sí vengo de una familia que tiene una relación todavía muy cercana con las formas de producción de la tierra y con la tierra. Yo siento que yo trabajo la tierra, pero a través de la imagen. Ese trabajo que uno hace a veces se vuelve un espacio de conversación, de encuentro. Porque si está lloviendo, pues no rinde tanto. Sí. Está haciendo por ahí hasta la laguna. Y a veces eso lo puede desencadenar una imagen que le llegue a otras personas. Entonces la intención de adaptarme a esos tiempos de producción actuales o de publicaciones va un poco a eso, a llegarle a más público, a más gente. Aunque pueda verse como algo breve para el que va moviendo un feed, también a veces hay información que demora mucho tiempo o implica otro tipo de esfuerzos producir. Digamos, ir a un páramo implica unos esfuerzos particulares de llegar allá, una disposición para ir a estar en esos lugares y yo a veces no entiendo cómo lo verán las personas ese trabajo. Es como si entre más superfluo sea algo, que es algo que en lo que se detiene mucha gente, más se va a reproducir y más se va a replicar. Y es que pareciera que el arte está comenzando a vincularse más a dinámicas publicitarias, a formas de entender estos modos de hacer artísticos más como algo momentáneo y vendiendo modos de vida. Quitarnos la concentración de los espacios de la vida real nos quita la memoria, nos quita la capacidad de crítica, de pensar por nosotros mismos, nos quita la capacidad de ir a charlar con la gente. Antenoche y anoche vivieron esas heladas terribles. Es un cortocircuito en muchos aspectos porque ¿qué nos detiene a ver? ¿No? ¿Qué es lo que nos detiene realmente? Las redes sociales o pueden silenciar o pueden dar voz. Entonces también es una perspectiva crítica de ¿qué voy a hacer yo con esta herramienta? Uno está vinculándose todo el tiempo a gente, a procesos, a formas de ver el mundo. Y creo que estos nuevos medios hacen cada vez más posible que la gente pueda crear sus propias formas de contar las cosas. Vamos a grabarlas en orden.
Entonces yo creo mucho en la pedagogía, la carga pedagógica del arte puede generar eso, como empezar a abrir grietas dentro de una sociedad que a veces calla frente a muchas cosas. Queríamos mostrarles ese videito como para ponerse también el cambio que hacen. Y pues también esas pues terminamos viendo otras cosas. Esas son fotos esta es de una compañera, pero hay fotos que uno mismo toma y se vuelven ilustración y se vuelve un cartel que termina pues repartiéndose con mucha gente, otros los pegan, otros van y llevan más gente, entonces es como otra dinámica también, pues, que parte de ir allá, de estar en los lugares. Entonces parte de ese trabajo, digamos de ese junte que hemos venido haciendo desde entender el territorio, pues este es uno de esos también resultados que involucra varias formas de ver. ¿Sí? Biónico, si quiere ampliar un poco más sobre esa imagen. Vale, gracias. Sí, pues yo le decía a Lucas cuando estábamos preparando que quizás ustedes ya están un poco hartos del lago de Tota, pero es uno de estos lugares en los que la problemática pues no es nueva y es de estos casos que usualmente uno dice que está sobrediagnosticado, pero aún así persisten muchos vacíos en el conocimiento y sobre todo porque no se escucha a veces los reclamos que se hacen desde los mismos territorios. En el marco del estudio de conflictos ambientales y de la incidencia, por ejemplo, uno se encuentra con escenarios en los que generalmente cuando un conflicto lleva muchos años, ¿qué hacen algunas autoridades ambientales o algunas instituciones? Llegan y entrevistan en tiempo presente a estas personas. Escuchan más o menos pues, de sus testimonios, pero los territorios pues también tienen una historia de transformación que pues al final lo cuentan las transformaciones físicas pues que hay tanto en sus ecosistemas como en las dinámicas del agua. Y justo pues Lucas, que pues es como ya vieron en el video que les proyectaba, pues su experiencia está ligada intrínsecamente a la existencia del lago. Pensamos cómo articular distintos elementos desde lo cartográfico, desde lo audiovisual, también incorporando todo este tema de los drones, y lanzamos esta infografía con Lucas que iba acompañada de un texto. ¿Para qué? Pues para recordar que el lago pues se le había subido el nivel en unas ya no recuerdo si eran unos 3 o 6 metros, seguro ahorita Lucas me va a corregir el dato de manera más puntual, pero eso al día de hoy, aunque sucedió más o menos en la década del 60, sigue generando conflictos. Entonces si no se generan, por ejemplo, este tipo de transformaciones en que ya veremos ahorita que el lago de Tota, su curso jamás estaba conectado al río Chicamocha y por ahí al río Magdalena. Sus aguas discurrían, por lo menos en lo superficial, hacia la cuenca del Orinoco, y modificar esos regímenes pues es lo que ha venido cambiando. Entonces aquí de hecho lanzamos un cuestionamiento que en su momento, incluso a nivel interno del colectivo en el que nos encontrábamos con Lucas en ese momento compartiendo, a partir de la juntanza que nos daba la comadre Clarita, quien más sintió sus fibras tocadas es esto: preguntar si es un lago o es un embalse, ofreciendo pues unas definiciones básicas, pero hay muchos elementos de la identidad pues que uno dice es el lago de Tota, no el embalse de Tota, pero ya había una modificación pues que si nos vamos a lo purista pues habría perdido también esa connotación de lago o no. Lo importante en este caso era ese experimento también de cómo interpelar y hacer que esta perspectiva histórica que muchas veces se pierde de vista tanto por la población local como por la gente que a veces estamos por ahí preguntando cosas que no sabe la gente muy bien ni para qué. Entonces pues sale este producto que lo hacemos con el compadre Lucas. Ya vemos aquí incluso la dimensión de la cuenca se amplía en la medida en que se desvía
un río que antes ni siquiera llegaba a parar al lago. No sé si Lucas quieres añadir algo en este punto. Pues es curioso porque mucha gente no, como que incluso algunas personas ahí en Aquitania me empezaron como a ver medio mal por el tema de tocar la idea de que era un embalse. Pero eso no lo digo yo, ni lo dice Nico, sino que eso pues es digamos algo. Yo encontré esa información también que fui entendiendo en unos libros de Alfonso Preciado, que fue un geógrafo que trabajó mucho el agua, ¿sí? Muy importante de esa zona. De ahí a Aquitania era el rector de la UPTC, estuve en el INDEA y hablando con él, entonces, porque le alcancé a hacer entrevistas, resultó que era primo de mi mamá. Entonces alcancé a hablar con él y lo que allá pasa así, eso no se conoce. Pero hablando con él hacía esa reflexión tanto en los libros que después me puse a leerlos y es como él me contó y la reflexión era esa. Probablemente es muy difícil pensar que es un embalse, pero estas intervenciones nos pusieron a funcionar de esa manera. Entonces, pues sí, eso yo creo que hace parte de un conocimiento de esos lugares que es muy importante, digamos, que hemos aprendido con el colectivo. Yo con Nico conocí Tasco, conocí muchos lugares, y en el caso de Aquitania, yo empecé a volver ahí porque yo decía, pero a mí desde allá nos llegamos, todos se fueron, yo quiero saber qué pasa allá. Y fue empezar a caminar toda esta zona. Entonces yo veía en Google Earth, ya con la herramienta que Nico me ha enseñado, pues también me metía a Google Earth, veía lagunas en los páramos y me iba a las lagunas a acampar, a estar allá y a aprender y a buscar, a aprender, ¿no? Pero era como esa curiosidad que tenía ese lugar. Entonces creo que todos esos resultados también hacen parte de ese panorama que empieza uno a ver del lugar. ¿Sí? El Nico vive más o menos si este es el lago, vive como pasando las montañas que hay de este lado. ¿Sí? Entonces ahí como que se va uno entendiendo el territorio como parte de la familia. Este era el texto que acompaña, es el texto que acompaña la publicación pues que hacemos desde Sinagüero, que es este laboratorio de comunicación pues que pues crea Lucas, en el que pues me invita a participar pues justo en esos múltiples escenarios de encuentro que tenemos. Y pues les leo, aquí ponemos Boyacá. Para entender nuestros problemas ambientales actuales necesitamos mirar 60 años al pasado. Una industria modificó la ecología del lago conectándolo artificialmente a la cuenca del río Chicamocha, y hoy vemos los resultados de una intervención que no consultó ni contempló el sentir y pensar de sus originales habitantes. Lago o laguna le decimos, y así lo sentimos y vivimos. El desvío del río Larte, la obstrucción del río Pía y la construcción del túnel lo transformaron en embalse. ¿Qué opina su merced? ¿Qué sentires le despierta? Reflexionemos boleando cacumen y empecemos a pensar en cómo encaminar nuestro deber para proteger a un ecosistema al que por coherencia y respeto debemos tratar como sujeto de derechos. Hablemos del maltrato ambiental hacia el lago de Tota para nunca más normalizarlo. Si perdemos los ecosistemas, perdemos todo. Y ahí ustedes pueden ver pues dos de estas reacciones digamos que se ponen en redes sociales en el marco de una investigación. Por ejemplo, este tipo de recursos pues también permiten abrir el espacio para hacer o aplicar etnografía digital, por ejemplo, algo que se empezó a explorar todavía más pues con el tema de la pandemia, pero el contexto, por ejemplo, en el que surge esta infografía también pues obedece a lo presente, y es que en ese momento pues se había generado como había un fallo de tutela que reconocía al lago como sujeto de derechos, y pues por temas jurídicos y pues por incidencia de los actores que hacen parte de los conflictos ambientales que están allí, pues se tumba, digamos, esa declaratoria. Entonces también estaba enfocado como a resaltar eso. Ahora es importante señalar, el túnel en este caso no necesariamente se construyó en la década del 60. Ese túnel se había construido más o menos en la década de los 20, pero eso es ya hay como tema de otro conversatorio quizás, pero es parte de esas modificaciones pues que responden al final a la forma en la que venimos adaptándonos o adaptando el territorio a nuestras necesidades.
No sé si su merced quiere añadir algo antes de pasar a los 2 videitos mudos. Por acá este es el Tabor, que es pues, de los lugares más altos que hay cerca del paisaje bonito, que se ve ahí como se siente uno sobre la laguna. Es un lugar muy bonito, el Tabor. Y aquí es la isla San Pedro. Entonces, sí, por aquí está Susacá. No quería agregar más, como contar un poquito esos lugares, pues esas fotos dónde son. Sí, en estos videos pues en realidad es para complementar como esa perspectiva. No sé si se está reproduciendo el video. No. Es un video. Ahí va. Esto es como de estos resultados pues que surgen de la colaboración entre Lucas y yo. Por ejemplo, Lucas descubre esta herramienta que se llama Google Earth Studio, y aunque yo ya le había explicado cómo era Google Earth, pues él se da cuenta de esto. Entonces esto, si vimos ahí, hay una línea azul, pues es la que estaría marcando como dónde está el túnel y hacia dónde dirige sus aguas. Obviamente es en función pues del área industrial, que en ese momento pues era Cerías Paz del Río. Sin el lago pues no existiría eso. En el polígono negro pues hay explotación de carbón subterránea, alguna que otra minería también superficial de materiales de construcción. Tenemos minas de producción de cemento, pues de puzolana para el cemento. Hay sembradíos de marihuana. O sea, hay como todo un eje de desarrollo que se teje en torno al agua y a la infraestructura pues que después se puede generar, y pues que ha generado pues múltiples conflictos ambientales. En el caso de nuestro territorio, cuando nos juntamos, en realidad lo que nos dio como el banderazo, o como o que nos movilizó, pues fue que además, ya viendo cómo estaban mordisqueadas las montañas de Boyacá, llega una industria petrolera, y cuando nosotros nos damos cuenta, pues no es que llega, es que ya estaba, pero nosotros desconocíamos por completo que estaba ahí desde el 2009, que había hecho un pozo en una zona de páramo. Entonces, como que esa indignación frente a lo que podría percibirse como un territorio de sacrificio, pues ya nos lleva a levantar la voz y a hacer otro tipo de, pues digamos, de prácticas. En el siguiente video, si quiere su merced ponerlo, Lucas, es otra, digamos que este video es de lo que ya está, y en este video pues se ve de lo que se le quiere sumar. Hablamos en este caso pues de una variante al llano, pues que es la variante Sogamoso, la ampliación del aeropuerto casi para que sea pues esté como un aeropuerto internacional de carga alterno al del Dorado, con una pista incluso más grande, la construcción de otras presas en los ríos Tota y Pesca para ampliar obviamente la superficie de riego pues en este valle, pues con un desarrollo del cannabis medicinal, pues que es una de las zonas con mayor producción, y pues con una de las multinacionales pues que ahorita está impulsando, digamos, como este cultivo pues allí en la región. Entonces vemos que pues al final hay un constante asedio, pero que no se limita necesariamente pues como a la proximidad del lago, sino pues trasciende a otros municipios en la medida que pues nos colecta los flujos del agua. Entonces este es uno de esos ejemplos de videos pues que prepara uno como para exponer información cartográfica, pero desde una perspectiva un poco más audiovisual, que a veces es más inteligible o más cercana para de pronto la gente, o para investigadores mismos que muchas veces no tienen esa capacidad de comprensión de la cartografía en toda su tecnicidad o toda su complejidad. Y así quiere sumarse, exponer las otras dos para pasar a la conversa ahora sí. Ahí falta, ahorita estaba pensando que falta un actor local que es Bavaria, sí. Que es como todo lo que causa también, pues sí, esa dinámica de alcoholismo que se maneja en realidad, de que se regodea todo el mundo de Boyacá, pero que en realidad es súper preocupante. Esto, digamos, es algo interesante que surgió también a partir de esos intercambios. Nico sabe más sobre el tema, digamos, cómo se hizo esta imagen.
que en realidad es una imagen que gira, pues es un 3D. Sí. Pero bueno, ahí básicamente es esta conjunción entre lo audiovisual y lo cartográfico, pues posibilitada a partir de los drones. Estos dos videos en origen se producen a partir de información que se capturó inicialmente con un propósito audiovisual, es decir, podía ir a parar a un video o era parte de un extracto de un video. Nada más pues se hace este procesamiento, pero aquí en este caso vemos de un hotel que ha sido muy polémico ahí en la ribera del lago de Tota, creo en jurisdicción del municipio de Aquitania. Entonces pues es algo que raya por completo con el paisaje, pues es como un hotel mucho más urbano, con una cantidad de pisos, pues en teoría pues digamos está fuera de la ronda de protección pues que se declara a través de Corpo Boyacá, pero pues ciertamente pues genera un impacto sobre todo paisajístico y seguramente pues otro tipo de impacto si entrara en funcionamiento. Entonces, como parte de este no tener información aérea disponible, pero tratar de generarla, pues produjimos con esta información pues que provenía de drones, esto para hacer como esas mediciones y confirmar las sospechas, porque también en el marco del trabajo que a veces hacemos desde lo activista, nosotros pues tenemos que ser digamos que coherentes o conscientes con si vamos a denunciar algo, pues tenemos que saber qué es lo que estamos denunciando y no ir sobre supuestos pues para no salir en falso y pues luego caer en descréditos o cosas por el estilo. Lo mismo en la otra diapositiva pues refleja el avance de la mina de Puzolana pues que se encuentra ahí en Iza, y pues ponemos algunas que otras etiquetas para que ayuden a visibilizar o a ubicar a quien inspecciona estos modelos, pero es eso, como lecturas que mezclan al final como estas perspectivas tanto de lo audiovisual como de lo cartográfico y que pueden tener idas y vueltas, como lo mencionamos allí, pues ser usado el dron para algo audiovisual, para algo fotogramétrico, la cartografía puede ir a algo audiovisual, lo audiovisual también puede traernos información para la parte cartográfica si estamos haciendo por ejemplo cartografía social, para documentar justamente todo ese tipo de prácticas. Entonces no sé si su merced quiere comentar algo adicional como de lo de la fotogrametría, porque estos fueron como de los inicios del trabajo. Ya Lucas es un maestro en todos esos temas de fotogrametría, pero es de cómo también en el marco de los conflictos ambientales pues se puede hacer ese cofortalecimiento a partir de las herramientas también. Sí, yo no tenía ni idea que eso se podía hacer con el dron. Sí, fue que me dijo, no, pasen los videos, y ya cuando segmentó las fotos y lo compuso de esa manera, fue como wow. Y entonces después empezó la curiosidad, ¿qué más se puede medir a partir de ese tipo de imágenes, ¿no? De generar ese tipo de mediciones y ahí me ha explicado un poco más ampliamente qué es la fotogrametría, para qué se usa, como todos lo que puede salir a través de eso. Ya yo desde mi curiosidad ya empecé a hacer retratos de personas en 3D y esas cosas, pero más como también lo que me genera a mí. Pero es algo que todavía estoy aprendiendo, sí, la fotogrametría. Ya entiendo más programas, pero sí ha sido trabajo ahí en equipo de Nico ahí con toda la paciencia del mundo, diciéndome cómo se usan esos programas. Y también es curioso, o sea, la última que hicimos fue un predio de una petrolera y es también ir allá al predio, ver los carros de la petrolera que empiezan a pasar, se bajan y mientras todo eso pasa, entonces uno está ahí, el dron está haciendo la cuadrícula, entonces también es curioso, es como una herramienta también de cierta manera como voltear la arepa, como que no saben quién está haciendo eso realmente, porque tienen un dron, ¿sí? No saben qué está haciendo el dron ahí. Entonces esas personas que están ahí en ese predio de la petrolera también se sienten observadas y es como para mí, en lo personal, es como voltearles un poquito lo que siente la gente también por la invasión de esos espacios que ellos ejercen. Sí, nada más en ese punto pues ya
o sea, cada que uno va a una zona que está en una problemática o un conflicto ambiental, pues van a surgir aprendizajes. En función de las herramientas que uno lleve, también van a surgir aprendizajes, pero también pueden surgir compromisos. Entonces, cuando uno va a conflictos ambientales o hacer sistematización de problemáticas ambientales, pues es fundamental pues no generar o mantener al mínimo las expectativas de lo que individual o colectivamente uno es capaz de resolver. Ya decía Lucas, hay una reacción, por ejemplo, cuando uno utiliza drones y sobre una actividad, digamos, que se está haciendo en el territorio. Eso despliega ciertos mecanismos, pero también puedes desplegar, digamos, pues situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad pues de quienes estamos haciendo la investigación o de las personas pues con quienes nos acercamos, ¿no? Que puede que no nos lleguen a preguntar a nosotros, pero el término de las actividades sí lo pregunten. Entonces, creo que al final en temas de conflictos ambientales pues uno aprende mucho, es sobre todo caminando, hablando, escuchando un montón, y pues la experiencia le va también a uno mostrando pues hasta qué punto sí se vale o no se vale hacer determinados tipos de ofertas o de compromisos, digamos, en el entendido que de pronto si yo le digo a una comunidad que voy a hacer un video, quizás va a estar mucho más dispuesta a conversar, de que si yo le digo que nada más vengo a preguntar y pues que probablemente no me va a volver a ver en una semana, en un mes o nunca, ¿no? Que muchas veces cuando uno hace estos trabajos también se encuentra con esas perspectivas, ¿no? Ya por aquí vinieron, por aquí preguntaron, nunca dejaron nada. Es como el reclamo también a veces constante. Entonces estas eran las preguntas que nos habían pues formulado como para hilar este conversatorio. Y ahí quisiéramos pues con Lucas quizás más bien darles la voz a ustedes si hay algunos de estos puntos que no hayan quedado suficientemente bien respondidos o no, para ya abrir propiamente pues la idea de conversar, de escucharles. Y le decía yo a Lucas y le transmití al semillero, la idea es darles herramientas para la salida de campo pues que se está previendo, pues que sepan pues que existen determinadas aproximaciones para acercarse allí, que también hay ciertas experiencias que se pueden tejer, que se pueden narrar, que se pueden escribir. No necesariamente todo en lo académico tiene que ser escrito, ni todo lo que se hace en el marco de los conflictos ambientales tiene que ser digamos como publicable o cosas así, que en lo posible mantener esa libertad y esa disponibilidad pues a aportar a esas problemáticas. Entonces pues les dejaría la voz ahí en el auditorio para que pues ya que está Lucas ahí presente pues sean ustedes las que puedan entablar el diálogo, y ya por ahí meto la cucharada pero más poquito. Yo sí tengo una pregunta, como cuando hablabas un poco al inicio, como que mencionaste el articular modos de ver, ¿no? Entonces yo tenía una pregunta, es cómo es articular distintos modos de ver, ¿no? Como que creo que puede haber un gran reto detrás, las diferencias pues que tienen las personas para ver, digamos, la misma problemática, o también las diferencias de actores a la hora de relacionarse con la problemática. Entonces, ¿cómo se puede articular todo eso a través de todo eso? ¿Nico se escuchó? No sé si está ¿Qué más o menos? ¿Cómo se puede articular un poco esos modos de ver, digamos, de tan diversos actores frente a las problemáticas que hay en el lugar? Sí. Pues yo lo que yo entiendo es curioso porque uno termina, al principio da mucha rabia muchas cosas, pero también uno empieza a entender que en el mismo territorio hay gente que está de acuerdo con muchas de esas cosas, o que apenas estoy comiendo un nombre, el vecino, en caso pasó algo muy extraño, pues para mí muy extraño, y es que en el paro campesino que hubo, no me acuerdo qué año fue,
A mí Nico me dice, como parce, los de Tasco se pararon en la carretera. Y le digo, pues yo que puedo colaborar, ¿puedo hacer? Y él me dice, no, yo le hago el enlace y váyase para allá a colaborar, a ver qué está pasando, para ver si podemos darle voz a eso de alguna manera en redes sociales. ¿Sí? Y estando allá, pues lo curioso fue que en las noches, en las mañanas era salir con los campesinos a caminar y a vigilar, que no pasara la maquinaria de la empresa canadiense, no pasaran a la maquinaria. Habían subido la maquinaria y el paro era por no dejar subir a los operadores de esa maquinaria. Y algo que me parecía absurdo era, en la mañana eran todos los campesinos en contra de eso, pero ya en las noches se empezaba como dicen allá, la furusca, ¿sí? Y pues el compartir, el tocar guitarra, el tomarse un trago, cambiaba un poco la dinámica ya en la noche. Yo creo que era necesario porque estar todo el tiempo ahí es muy desgastante. Pero ya empezaban a llegar campesinos que tenían delineados los ojos y estaban, yo no sé, esos ojos, ¿qué? ¿Pero por qué tienen los ojos delineados? Y la cara sucia. Yo no entendía y ya después pregunté, ya se me quitó la pena, pregunté y me dijeron, no, es que ellos vienen de la mina y vienen aquí, salen de la mina y vienen aquí a también apoyar. ¿Sí? Entonces lo que yo entiendo de esos modos de entender las cosas es que pues se entremezclan muchas cosas. ¿Sí? Ellos aunque trabajan en socavón, iban y se paraban mucho también por no dejar pasar a la mina canadiense. ¿Sí? Pero también hay gente que es como cuando, eso ya es opinión muy personal, es como cuando en la familia hay gente que le gusta Petro o que le gusta Uribe. ¿Sí? Entonces igual no hay que dejar de ser familia por estar pensando, entendiendo o conociendo cosas distintas. Entonces siento que sí se da mucho esa dinámica también en ese espacio. ¿Sí? Digamos, Clarita, una persona del colectivo, era un parche porque ella ya falleció, pero algo que aprendimos mucho, o por lo menos yo entendí mucho de ella, era que se acercaba mucho con bromas a la gente y los hacía pensar con chistes, ¿sí? Y se les acercaba mucho con chistes y pues sí, les quitaba como el escudo a punta de chistes y al final uno terminábamos cagados de la risa con los ingenieros también y con la gente con la que ellos sabían que estábamos en contra de esos trabajos que estaban haciendo, pero también pues ahí estamos todos en ese territorio como actores, ¿sí? En medio de esa dinámica pues industrial que se da allá. Entonces hay que, como que uno trata de, no sé si ahí estoy respondiendo a la pregunta, un pedacito, pero si hay no sé, Nico, también que tenga que decir al respecto de eso. Sí, pues es que al final en conflictos ambientales pues uno va a encontrar en cierta forma también lo que sus preguntas, sus sesgos y sus metodologías pues le van a permitir ver. Generalmente en los conflictos pues la gente que está más dispuesta a hablar y hacerlo públicamente pues es quienes están como defendiendo frente a algo o que se están oponiendo a X o Y proyecto. A veces es muy difícil también entablar relaciones con otro tipo de personas pues porque pues, no están organizadas, pero son ese distintos tipos de visiones y muchas veces se sesgan también como tanto actores como actividades como buenos y malos o como lo que sí debe ser en el territorio y lo que no debe ser, cuando al final se trata pues de una construcción social que es colectiva, el territorio y la misma comunidad, los lazos que ahí se van tejiendo. Lo importante pues cuando hace uno estas aproximaciones metodológicas, que es parte de esos retos y esos desafíos, es cómo hacer una inserción y hacer una acción a veces que sea sin daño en el marco de estas investigaciones, tanto si se hace desde una perspectiva activista como si no, porque ya sabemos en algunas problemáticas ambientales, sobre todo pues en los que tienen que ver con aguas subterráneas, por ejemplo, o minas que están en lo profundo, hay una incertidumbre también sobre los impactos y muchos quizás no los vamos a ver en tiempos presentes. Y cada actor se posiciona y también hay unos discursos pues que se van tejiendo y se van estableciendo en la medida pues que se acumula esa experiencia. Entonces hay que estar en campo pues
casi que muy listo y muy rápido para escuchar y ser lo más lento posible para hablar, porque muchas veces también pues como que se interrumpe en esto y no da uno pie también como a contrastar los discursos con las prácticas que sí tienen lugar en esas zonas, porque también a veces se encuentra uno con esas perspectivas pues que romantizan la causa o pues que niegan determinados aspectos pues de lo que sucede tanto cultural como política como económicamente en el territorio. Entonces no hay tanto como una conciliación en el marco pues de lo que motiva el semillero, que es un semillero de investigación. Pues es importante hacer también como o sea, buscar en el fondo de uno qué es lo que lo motiva para investigar ese territorio en específico o esas cosas, porque no siempre es así como nada más curiosidad académica. Creo, no soy para nada amigo de pensar que la ciencia es objetiva y, mejor dicho, no para mí pues es un quehacer subjetivo, es un quehacer situado. En la medida en que uno va con esas claridades a campo, eventualmente también o puede replicar su visión, que es como hacen a veces muchos investigadores, como que planean aquí mi hipótesis, voy y pregunto 3 cosas, me confirmo mi hipótesis que ya sabía que lo iba a confirmar y voy y publico algo. Creo que hay que interpelar y también ese espacio también de apertura a ser sincero a veces con la gente, obviamente con moderación en función del contexto sociopolítico en el que uno se encuentre, ¿no? Porque muchas veces cree uno que está haciendo campo y está haciendo la etnografía a la gente cuando es la gente la que está haciendo etnografía de usted y puede salir un poco mal parado o embalado de ese territorio. Sí, o también el hecho de aprender a ver desde la perspectiva en la que ve la gente, pues en sus lugares, ¿sí? También pues la disciplina de uno se termina pues entremezclando con la disciplina de otros. Digamos, una vez estaba yo en un terminal viendo lo que pasaba y a la amiga que estaba le dije, también del colectivo, le dije, me llega y me dice, ¿qué está haciendo en tu casa? Yo no, es que yo creo que la señora que está ahí es la jefa de esta señora y esta señora tanto. Me dijo, está haciendo etnografía. Y yo estoy diciendo, ¿qué? Entonces, eso se llama etnografía, listo. Entonces, no sé, prosa, ¿no? Entonces empieza uno también a curiosear todo ese aspecto que los demás compañeros y compañeras de trabajo como que manejan, ¿sí? Entonces esa mezcla de academias, no sé si decirlo de esa manera, o de disciplinas, termina generando pues un montón de formas nuevas de concebir otras cosas, ¿sí? Y de compartir esas cosas que estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces el abogado empieza a botar leyes, no sabía que esto. Entonces uno también empieza, cuando hace las entrevistas, uno también empieza a absorber todo ese conocimiento de los demás y a preguntar dependiendo del actor desde cierta perspectiva. Sí, eso es lo que yo quiero también que suceda en el trabajo. Yo tengo una pregunta, no sé, y yo creo que para todas, pero pues sobre todo para ti como artista. Entonces, hace un rato, Nico, lo de romantizar la causa. Digamos, ¿tú qué opinas de eso? Como desde el ámbito artístico, como cuál es el límite, o qué opinas en general de las personas que lo hacen mucho, o está bien, o nunca está mal, o cómo se encuentra un balance, todo eso, no sé. Romantizar la causa. ¿Sí me entiendes? O sea, pues no sé, ni cuando me lo dijo, yo creo que pensamos un poco en lo mismo, que es como están pues todas las cosas con las que pues, la mayoría estaríamos de acuerdo, ¿no? Como, digamos, no sé, parar la extracción minera, y digamos, como que Nico también lo habló hace un rato, que es como muchas veces dentro de esto hay personas que romantizan la causa negando pedazos de la historia, o por ejemplo, no sé, diciendo como listo, entonces esta causa es perfecta y todos los que están detrás de esto son buenos, y como esos absolutos, por ejemplo, o no sé, Nico, si tú sabes explicar un poco más. Pues yo toda la manera, y es un poco como también desde cuando uno hace trabajo que son naturales y se intenta como visibilizar por medios audiovisuales, es como un poco más pobres los campesinos que se
están viendo afectados por esta problemática de grandes empresas y entonces surge como este discurso de tan bonitos los campesinos, vamos a ir a trabajar con los campesinos o estamos haciendo esto por ellos o como personas de las ciudades vean lo que le pasa a los campesinos, cuando también hay otras dinámicas dentro del sitio como la violencia por el alcohol o pues sí, como que hay otras dinámicas que si uno las conociera como un poco más de cerca tampoco sería así como ay pobrecito, no sé qué, sino es un poco como ese discurso que se crea en torno a los problemas. Vale, pues tú decías como artista. No sé, yo creo que como artista y a veces porque mucha gente a veces, no sé, en redes sociales como voy a romantizar mi vida y pues lo ponen bonito y ya. Sí. Digamos que, Sí. O sea, donde pones el límite entre idealizar y yo tal vez no romantizar, podemos decir, idealizar una causa y mostrarla de tal manera que sí se entiende, se empodera y pues es chévere, como por ejemplo todo lo que nos mostraste hoy, que me parece muy chévere. Pues yo desde mi perspectiva, había algo, hubo una vez en los Andes una invitación a colectivos de comunicación alternativa, y entre esos pues estuve participando, pero me fui a participar enterándome que lo que hacía era comunicación alternativa también, desde la perspectiva, porque yo no sabía que yo solo hacía los videos, o sea yo hacía los videos y lo que hacía era tratáramos de comunicar qué sucedía, de visibilizarlo. Y en ese ejercicio de comunicación alternativa uno empieza a entender cosas como el periodismo, de las artes, de otras cosas. Yo lo personal creo que, yo no creo no sé si creer del todo en un periodismo o en una forma desde el aspecto periodístico de cómo se comunica, entonces yo tengo que mostrar siempre qué opinan de la empresa, ¿sí? Que tiene todas las posibilidades y todas las facilidades para mostrarse de pronto, o me gustaría más bien ocuparme en la perspectiva de qué sucede con las ciertas personas afectadas. También esas personas afectadas, muchas pueden decir lo que las han afectado, pero también estar preocupadas pues porque el esposo es bolquetero de la empresa y pues probablemente lo que diga puede afectar, ¿sí? Entonces yo creo que sí es más que, no sé si romantizar hace parte a veces de algunas de esas cosas, pero con el tiempo se van cayendo como esa construcción de que el campo está lleno de desigualdades, de violencias de género, de violencias de todo tipo, y hace parte también de por qué esas empresas pueden ir a lugares también tan destruidos emocionalmente, de otras maneras. O sea, yo creo que yo romantizaba el campo hasta que en la pandemia me quedé en Aquitania y también comencé a entender ya ahí, llevo como 2-3 años, que es como, sí, y creo que sí, por lo menos tratar de incomodar, sí, es algo que como artistas muchos nos proponemos, incomodemos por lo menos un poquito, no todos vamos a estar de acuerdo, pero incomodemos y mostremos un poquito pues, lo que sucede. Y también lo que tú dices, a veces hay que también aprender a cierta parte de esa información, pues yo creo que también en algo como una denuncia se puede deslizar el amor propio, el amor por el lugar y por querer cambiar algo más allá de eso, ¿sí? O en un cartelito, ¿sí? El cartelito que dice lucha como abuela siempre, ¿sí? Es como lo que uno en el campo es un montón de abuelas que sostuvieron a sus familias, y es como, o sea, es como el pilar, pero están recascadas las abuelas. ¿Sí? No sé si ahí estoy respondiendo parte de lo que tú me dices, pero sí siento que hay que cuidar un poco el romanticismo, ¿sí? Creo que sí hace parte a veces de las cosas, porque permitirse uno también que parte de lo que uno aprende pase por ahí, pero sí creo que hay que tratar de ser un poco objetivo y eso es como siempre hay como jugar un poco
yo creo que sí, en esas cosas, pues como desde la perspectiva del camino, parece. El romanticismo es bonito también, pero hay que saber ser objetivo y crítico desde qué perspectiva también se hace, y no perder el norte, pues esto es muy amplio. Como eso. ¿Qué dice Nico? Sí, pues justo en esa línea como en dónde poner uno el límite. Yo creo que el límite lo va realmente uno estableciendo en la medida que conoce tanto la problemática como la gente y el territorio que están inmersos allí. Todos, digamos, estamos en un constante proceso de aprendizaje y a veces puede ser que ya tienes mucha experiencia en conflictos ambientales en determinado lugar, pero cambian las condiciones y ya no es la zona andina, sino la zona pacífica mediada por otras lógicas que incluso ni siquiera involucran carreteras, en propiedad de la tierra individual, y cambia por completo cómo te desenvuelves. Entonces, mucha de la experiencia en campo también no solo pasa por los oídos y los ojos, sino pues por toda la experiencia de estar físicamente allí. En ese sentido, pues uno siempre va a ver en campo, si hablas con una persona pues que ya lleva mucho tiempo en la lucha y dando como constantemente, digamos, hablando constantemente con académicos, con otras comunidades, con eso, como que ya tiene algo mucho más estructurado, un discurso, como una idea pues que quiere transmitir. Cuando están empezando, generalmente pues tienden a ser en estos procesos un poco más auténticos, si son digamos, de repente no tienen tan estructuradas esas ideas o las tienen demasiado estructuradas, nada más que puede suceder lo que menciona Lucas, que finalmente no hay como unos canales en los que eso se pueda visibilizar. Desde mi experiencia, pues es una pregunta que yo constantemente también me hago, y creo que esto interpela también a lo que muchas veces uno entiende como comunidad. Yo tardé mucho tiempo en asumir que tengo, o sea, que hago parte no solo de una, sino de varias comunidades, porque me tejo en distintas redes, y en ese sentido que también hago parte de distintos territorios, aunque no sea propietario de ellos, porque muchas veces también se liga como eso, ¿no? Como que el territorio es de quien tiene la propiedad firmada por un documento del Estado. Al final uno se mueve en estas distintas esferas y en estas distintas construcciones, pero a mí, por ejemplo, ha sido también un quiebre eso, ya no hablar como en tercera persona de las comunidades o esto, sino en la medida que me siento inmerso en estos procesos, no para tomar vocerías colectivas, que eso sí uno no lo debe hacer, pero sí asumirse pues que en el momento en que yo llego a ese lugar, pues así sea de manera temporal o incluso a veces permanente o intermitente, yo estoy inserto dentro de esas dinámicas sociales y en esa medida pues puedo llegar a aportar algunas cosas. Yo trato en lo posible pues de buscar que las acciones pues que hace uno, tanto de investigación, acción participativa como de apoyo, de acompañamiento, pues atiendan a un objetivo colectivamente construido, porque a veces también pasa pues que uno es instrumentalizado también y uno también es romantizado dentro de los procesos, y todos al final cometemos equivocaciones, errores, de repente no preguntar si la gente se siente cómoda o no, pues con que uno esté allí, que haga unas preguntas sobre eso, sacar una grabadora de inmediato, empezar a tomar fotos, como empezar a hacer un poquito aparatito cyborg con todas las tecnologías que hay ahora, y no realmente darse el tiempo, pues digamos, como de estar allí desconectado de eso y tomarse realmente el tiempo, y pues creo que en eso tiene muchísimo más experiencia Lucas, de cómo los espacios también lo alimentan a uno, y en muchas de estas luchas también a veces hay, pues uno se siente tejido también con el mismo territorio y pasan cosas graves en todas partes, pero muchas veces también siente uno pues que hay unas cosas que uno no termina de entender, pues que lo están protegiendo, que le están ayudando, que le están mostrando el camino. Entonces es también pues cómo establece uno de manera cotidiana esa relación con el territorio, que yo creo que la tuve muy marcada, por lo menos hasta que
fui a estudiar ecología, pero muy localizada, digamos, desde mi territorio, y luego la tejí con otra, pero a veces se rompen los tejidos y pues uno los va remendando pues con ese zaperoco de transdisciplina que muchas veces pues le dan a uno, ¿no? Entonces ese proceso de construcción tanto en lo individual como en lo colectivo, lo que uno le tendría que eventualmente apuntar y no pensar pues que necesariamente es algo bueno o es algo ideal. Al final muchas veces las cosas son porque son, y emitir esos juicios de valor de lo bueno o lo malo lo que hacen es que le blindan a uno la posibilidad de profundizar más en la comprensión de esas causas y de esos comportamientos que está uno evidenciando en campo, que al final pues no es creo que no hay como que pensar pues que porque es minero es malo, porque es petrolero es malo, porque es una persona de gobierno es mala. Como decía Lucas, con la comadre Clarita hemos aprendido un montón eso. Uno tiene que aproximarse al campo desde el amorcito y eso incluye tanto hacia el territorio como hacia la misma gente, y en la medida que uno se aproxima desde ahí, desde el respeto, y pues en nuestro caso cultural pues desde esta jovialidad también, o de esta tomadera de pelo o mamadera de gallo, como le queramos llamar, habría también otros escenarios. Cuando yo estaba más joven era muy visceral, por ejemplo, y me afectaba y me dolía un montón mi territorio y lo que están haciendo, y abajo la petrolera. Ya va uno, conforme pasa el tiempo, pues entendiendo un poco más esas cosas, pero no se trata tampoco de anular las emociones ni los sentimientos que le genera a uno el estar, el escuchar, el ver, el sentir. Ese es, digamos, en términos generales. En cuanto a la otra, pues de la producción audiovisual romantizada, pues lo que menciona Lucas, o sea, al final pues uno decide hacia dónde se va. No necesariamente hacer un documental es hacer periodismo, y muchas veces en el periodismo pues se privilegian otras voces, entonces varía muchísimo en función de eso. Yo la apuesta que generalmente suelo hacer, por lo menos desde los drones, es que pues las herramientas las utilice la gente idealmente sin intermediación o con la menor intermediación posible. En ese sentido, pues también de pronto desde lo audiovisual y desde lo que hace Lucas en la Escuela de la Imagen es una apuesta también similar, ¿no? A ofrecer distintas lecturas a partir de cosas que muchas veces no se valoran lo suficiente, como una creación de una canción, una pintura, un mural. A veces como que es demasiado material en términos de la investigación en conflictos. Gracias, Nico. Sí, yo agrego ahí unas cositas pequeñitas, como que a veces las academias nos ponen a pensar que los afectos no tienen que estar incluidos en todo esto. Y yo creo que pues somos seres afectuosos como personas que somos, sí. Entonces yo también creo que a veces yo he salido con amigos de otra disciplina más de las sociales, pues, a hacer entrevistas, y lo que ha sucedido a veces es que yo también pues digo, pues qué pena, en mi experiencia yo sí necesito que si usted está al lado haciendo una entrevista conmigo, usted también le cuente a esa persona quién es usted, ¿sí? Pues que la persona también sienta que está hablando con alguien y no solo respondiendo cosas, ¿sí? Porque digamos, ahorita estuvimos en el Titicaca con un equipo de producción en Perú y en Bolivia alrededor del Titicaca, registrando procesos de mujeres campesinas. Durísimos los procesos de las mujeres, ¿sí? Y una de las cosas que hacíamos era pues, yo mostrar fotos de Aquitania, que es mi territorio, esto es lo que yo vivo, compartir con ellas un poquito más eso, no solo ir a entrevistar por entrevistar, sino que probablemente no vuelva a ver a esas mujeres, no creo que las vuelva a ver, pero necesito aprovechar ese momento para aprender algo también, o para yo también dejar algo mío, ¿sí? Entonces creo que a veces la academia nos aleja de esas posibilidades, de esos afectos, y hasta el territorio uno aprende a quererlo. O sea, hay lugares a los que yo voy en fechas especiales porque quiero ir a agradecer a ese lugar, ¿sí? Entonces siento que hace parte un poquito de la perspectiva crítica frente a la academia también está desde la fe, sí, que a veces como que nos anulan eso, son un objeto de estudio. Sí. Pues, bueno, Nico está diciendo que ya se va a acabar el tiempo, pero
Pues ustedes dirán también. Pues, o sea, no sé si sea también muy necesario porque pues igual ya llevamos un poquito como harto. Entonces no sé si les parece que vayamos como cerrando, porque lo último que acaban de decir me parece chévere como reflexiones para terminar, como que o sea, uno no solo va a observar, sino que uno lo observa, o sea, así como dijo Nico, como que también le están haciendo etnografía a uno todo el rato, que uno también pues tiene que abrirse para que las personas se vayan con uno, o sea, porque yo sí siento que eso pasa, ¿no? Como cuando uno no es muy experto y uno a primeras es como, hola, te voy a hacer unas preguntas y punto. Entonces, como que dentro de la entrevista el encanto también es compartir, ¿no? Pues muchas gracias por el conversatorio. A mí me parece que sería chévere, no sé ustedes, que tal vez en algún momento pues pudieran venir a hablarnos con más detenimiento, por ejemplo, de las herramientas que ustedes no han utilizado, por ejemplo, de la fotogrametría, porque yo nunca he escuchado eso. No sé si ustedes les interesaría también que algún día pudieras venir y habláramos un poquito más de eso con Nico. Claro. A mí me gusta, o sea, yo me quedé un poco también, porque Nico sí lleva hablando el resto de su colectivo, y yo esperaba escuchar un poco más de la historia de ese colectivo, y como que sé que trabajan en pro del clima en ese contexto en Aquitania, en Boyacá, y como en esa parte de Boyacá. Yo lo conozco como yo otra vez de Boyacá, mi mamá es de Betamo, entonces como que... Pero nunca he escuchado el colectivo, me parece algo muy chévere, ojalá pues en otra ocasión, incluso si tú estás virtual, podamos hablar de eso un poco más. A mí me pareció muy chévere, no sé si quieren decir algo. Pues a mí también me ha quedado mucho, como no solo en el proceso audiovisual, sino también como en el proceso mismo de hacer ciencia, pero siento que se pueden ver como más explícito en el proceso audiovisual, es que es imposible uno solo mostrar desde afuera una realidad, como solo quiero ir a mostrar, no sé, lo que está pasando, pero en ese proceso de mostrar lo que está pasando o escribir un artículo sobre lo que está pasando en algún sitio, uno también lo permea por lo que uno piensa, por lo que uno vive, por lo que uno cree, y pues eso no está mal, o sea, en sí siento que la ciencia misma también nos ha quitado esa parte de la humanidad, de pensar por nosotros mismos y de tener una opinión crítica sobre lo que se ve, pero no tiene que ser así, como que en un trabajo, en una pieza audiovisual, uno ve al artista que la hizo, de cierta forma, no es uno como, no sé, unas fotografías moviéndose sin sentido, ¿no? Y ya, pues eso, como que eso me queda. No, que me parece chévere que eso también pudiera ser así en la ciencia, como que un artículo no es un artículo y siempre es la misma vaina. Producción, resumen, metodología, resultados, discusión y punto. Es como si nadie lo hubiera escrito y todo lo escribiera la misma computadora, sino como que eso lo escribí yo y es mi artículo y no es el de cualquier otro imbécil que haga lo mismo que yo. Así como... Yo apenas entré, como que fue la tremenda frase, ¿no? Me pareció lindo, como, nada, sí, como la criticidad a la academia, ¿no? Esa criticidad a la academia también de involucrarse, como lo que mencionan, pero también quería resaltar otra cosa y es como lo que ustedes hacen, ¿no? Como la posibilidad de popular disciplinas que parecerían en cierto punto pueden parecer como tan distantes, pero que, como ustedes dicen, como una problemática puede llegar a unir pues, a esas disciplinas para poder trabajar en conjunto, para resolver o visibilizar pues, algo en específico. Entonces, muy bacano todo lo que hacen. También me uno a las palabras de Vale, a pues, querer conocer más acerca de los procesos que están llevando ustedes en este momento, pues con el territorio, o que ya han llevado pues, con el territorio, pero también pues, con el colectivo que tienen. Entonces, pues sí, muchas gracias, en verdad. Yo quería decir algo chiquito, y es como en este de que nos llevamos, y es como con el video, el segundo video que mostraron,
me transportó mucho a Quitania, o sea, como ver a la gente pelando cebolla. Recordé cuando nosotros estuvimos como pelando cebolla caliente, y no sé, siento que eso habla mucho de la calidad de artista y calidad del trabajo que se muestra, como lograr transportar y que sea como, sí, así es, como es en Quitania. Me pareció demasiado maravilloso. Y eso quería decir. Pues gracias a ustedes por venir, por tomarse el tiempo. Ahí viejo Nico, no sé si escucharía un poco de lo que alcanzaron a decir, pues como de poder compartir de pronto algunos otros temas en el espacio de pronto que tienen acá. Sí, pues eso, está abierta la posibilidad. Pues la idea también de hacer este conversatorio, pues estar lejos y virtual, pues tiene sus ires y sus venires. A mí me ha gustado estar con el semillero, pues porque es esa posibilidad también, pues como de reconectar un poco por los aprendizajes que deja la pandemia y las lecciones en lo virtual, porque así nos tocó a muchos movimientos activistas también hacerlo. Nada más con lo que decían, yo creo que cuando uno va a campo, en lo posible debe llevar la idea de cómo voy a fortalecerme fortaleciendo esos procesos. Porque ¿qué pasa muchas veces en conflictos ambientales? Y es que no hay conflicto ambiental más importante que requiera más visibilización que en el que yo estoy investigando o el que yo estoy afectado. Cuando hay muchos más, y en la medida en que si yo fortalezco la visibilidad de otros conflictos que están en esa misma zona, pues estoy apoyando a visibilizar y a comprender también otras lógicas y otras prácticas de defensa del territorio, de interacción. Pues ese fortalecimiento pasa ¿por qué? Pues como lo que hemos tejido pues con Lucas, pues que se teje una amistad, pero también unos intereses comunes y unas herramientas. Entonces el conflicto ambiental siempre lo hemos visto en la teoría pues que hemos compartido, es una posibilidad de construcción con unos resultados que pueden ser positivos, y eso involucra pues cómo tejerse en identidades colectivas pues que a veces ni siquiera son claros sus límites, en apostarle a hacer cosas que no lleven tu nombre muchas veces, porque también aquí empiezan a pesar pues los egos, lo individual, que es justamente pues esas rupturas que se generan. Entonces no sé si quieran hacer la transición al otro link para despedirnos de una manera mucho menos intempestiva, o ya aquí le cortamos. Según esto quedaría menos de un minutito, entonces ya ustedes dirán si hacemos rápido la transición o aquí me despido yo por lo menos y ya los dejo con Lucas para que si quieren conversar otro rato pues hagan la transición. A mí me gustaría seguir escuchándolos, pero creo que ya también tienen que partir. Sí, yo creo que o sea, si algo, igual seguiremos viéndonos. Entonces, pues, ahí es Nico y muchas gracias. Chao, Nico. Chao, gracias.